saben, porque en alguna presentación más resumida anteriormente hemos visto lo que es la información y el sistema también de comunicación. Pero no es ni más ni menos que el procesamiento de datos para obtener información. Ahora bien, cuando uno lo dice así, pareciera ¿no? que sonara algo totalmente sencillo, pero en realidad en el relevamiento de esos datos es muy importante tener en cuenta para qué necesitamos esos datos, qué información necesitamos obtener y para que tenga un significado y le dé utilidad determinada a las necesidades de la organización, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como lo vemos en el gráfico, sino que la información es muy importante en tanto y en cuanto podemos obtener aquella que realmente sea significativa y relevante a los objetivos y a la estrategia de la organización. Y para eso tenemos que tener en cuenta que no tenemos que, digamos, capturar cualquier dato, perder el tiempo haciendo relevamientos inútiles, sino que tenemos que tener en claro cuáles son los objetivos de la organización y para qué necesitamos esa información. La información es el vehículo a través del cual se integran las funciones administrativas claves de la empresa. ¿Cuáles son las funciones administrativas claves de la empresa? Creo que en algún momento ya lo charlamos, planificar, organizar, dirigir, controlar, pero no es para lo único, es decir, para todas las funciones del proceso administrativo, pero no es para lo único que necesitamos la información, sino que necesitamos una información integral que también nos permita ser útil para las actividades de la organización y para la toma de decisiones de la organización. Es decir, no solamente para las funciones básicas de la empresa, sino para toda la estructura organizacional. Por eso la importancia de obtener la información que realmente necesitamos. Si tenemos, la información es un mensaje significativo derivado de ese procesamiento de datos. ¿Y qué significa que sea significativo, valga la redundancia? Significa que tiene que ser útiles a los objetivos y a la estrategia de la organización y que tiene que ser también una información que llegue en el momento que yo la necesito, que sea correcta, que no tenga errores, ni induja a cometer errores, es decir, que me sirva para tomar decisiones eficientes. Y de esto va a depender muchísimo la estrategia que yo tenga en cuanto a los registros para obtener los datos que voy a procesar para obtener esa información. Cuando nosotros hablamos de registros, siempre se nos van a venir en mente, no sé, planillas, en alguna época más antigua era la bitácora, el famoso cuadernito, se me va a venir la tablet, se me va a venir el celular, lo que fuere. Yo puedo tener la mejor tecnología o puedo hacerlo de manera manual. No interesa tanto eso, sino como el tipo de relevamiento que yo voy a hacer en función del objetivo para el cual voy a necesitar procesarlo y obtener la información. No me sirve recabar datos, hacer relevamientos innecesarios, perder el tiempo, si no tengo claro qué información necesito obtener a partir de ese procesamiento estructurado de los datos. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Ahí un chico está diciendo que lo acepte. Bueno, ahí voy a tener que salir porque no tengo forma desde acá. Y vuelvo entonces. Perdón, pero la verdad que no tengo otra forma de hacerlo. Carlos Salinas, me parece que ya te habías conectado antes, ¿verdad? Chicos, algunos se salieron porque se les corta internet. Cualquier cosa avisen por el grupo, porque como les decía, no tengo forma de verlo cuando estoy compartiendo la presentación. Bueno.
Bueno, veníamos por acá, entonces dijimos que era importante el relevamiento de los datos, pero no relevar cualquier dato, sino aquellos que me sirvan a los fines de obtener la información que necesito. ¿Cómo tenía que ser esta información? Acá todavía estamos hablando de lo que es la información, todavía no entramos en lo que es sistemas, que es el capítulo que ustedes leyeron, pero yo quería hacer un repaso porque muchas veces nos queda esto perdido y es importante, es decir, para poder tener un buen sistema de información, también tengo que ser eficiente en cuanto a la información que necesito y cómo después poder integrar todo eso a través de un sistema para que pueda ser eficiente. Entonces, hacer un repaso para volver a introducirnos en el tema y para después dejarle, como les dije al comienzo, vuelvo a repetir para aquellos chicos que no estaban, un trabajito que está vinculado a sistemas de información. ¿Cómo debe ser la información? Dijimos que tiene que ser correcta, es decir, no tiene que tener errores ni inducir a que se cometan errores. Tiene que ser oportuna, es decir, yo tengo que tener la información en el momento que la necesito. Si yo no tengo la información en el momento que la necesito, de nada me va a servir. Relevante, si tiene que ser la información que verdaderamente me permita tomar decisiones eficientes o que me sirva a los fines de la estrategia de la empresa. Económica, ¿qué quiere decir que sea económica? Es decir, si yo estoy gastando más dinero en relevar datos, procesar datos y demás, para obtener una determinada información, que después eso no va a terminar siendo eficiente a los fines de la organización, si no se da lo que es la relación costo-beneficio. Tiene que ser económica, es decir, servirme más la información que todo el costo que yo tenga para el relevamiento de esos datos que necesito procesar para obtenerlo. Tiene que haber una relación costo-beneficio que nos cierre en ese sentido. Tiene que ser integral, es decir, lo ideal sería que ese relevamiento de datos que yo voy a procesar para obtener la información me permita obtener la información correcta, adecuada y oportuna para cada área de la organización. No solamente para una o para parte de ellas o para lo que es el proceso administrativo, sino para cada una de las áreas internas y externas que estén vinculadas con la empresa. Y tiene que ser eficiente, es decir, me tiene que servir a los fines de alcanzar el objetivo de la empresa y la estrategia empresarial. Y ahora sí entramos en lo que es el objetivo del sistema de información. Si bien nosotros vemos que tiene relación, obviamente, con la información, lo que nosotros tenemos que diferenciar es que para poder obtener la información, que tiene que ser correcta, adecuada, oportuna y demás, tenemos que hacer un relevamiento de datos, tomar esos datos, procesarlos para obtener la información. Y el sistema, en realidad, tiene como objetivo proveer información a la persona adecuada en el momento oportuno. Es decir, es como la salida, el output, de toda esa información que ya obtuvimos, que a través de un sistema o de un procesamiento, la vamos nuevamente, por así decirlo, procesando para obtener información para cada área de la organización. Es así como obtenemos información para el área de compras, para el área legal, no va a servir de nada que yo cargue, por ejemplo, los datos de una factura y la información que le compete al área legal la pueda ver o le llegue al área de compras o al área contable. Entonces el sistema tiene que estar muy bien diseñado para proveer la información correcta a la persona adecuada en el momento oportuno. ¿Para qué? Para que pueda tomar decisiones eficientes. ¿Y cómo debe ser ese sistema de información? Debe ser flexible, modular. ¿Qué quiere decir esto? La empresa hoy puede tener una determinada estructura organizacional, lo que no quiere decir que no pueda crecer y desarrollarse con el tiempo y que tenga que agregar alguna área adicional o departamento, como puede ser comercio exterior, como puede ser algún depósito, como puede ser algún otro producto, lo que fuera, y eso va a hacer que yo necesariamente tenga que poder adaptar el sistema de información. Y si este sistema de información no es modular, no me permite incorporar nuevos módulos, si no es flexible, yo voy a tener que cambiar todo el sistema de información. Ustedes van a ver que vienen sistemas que ya están prediseñados, que son como enlatados, pero que no siempre se adaptan a la estructura organizacional. Lo ideal es que podamos tener sistemas
que nos permitan poderlo ir modificando o adaptando o mejorando de acuerdo a las necesidades estructurales de la organización. Tiene que ser simple. ¿Qué quiere decir que sea simple? Que pueda ser sencillo de entender, que pueda ser útil para quienes van a recibir esa información. Tiene que haber un balance de recursos entre las personas que van a recibir la información, es decir, la capacitación o el conocimiento que requiere tenerla para poder saber leer, interpretar esa información que me brinda el sistema. Y es importante evitar la duplicación de pasos en el procesamiento de datos, ¿no? Es fundamental porque esto lleva a pérdidas de tiempo. Ustedes saben que el tiempo en la empresa es un costo, entonces es importante que nosotros podamos hacer una sola carga de datos y que a partir de esa única carga de datos la información pueda salir a las distintas áreas o niveles de la organización. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. Y acá nos metemos un poquito de lleno. Yo quise graficarle lo que es la definición del sistema de información, como para que se pueda ver, no lo vean tanto desde la teoría del libro, porque la verdad que me puse a leer el capítulo y yo me aburrí bastante también. La idea es que podamos entenderlo y que podamos buscar ejemplos que nos permiten o posibiliten verlo desde una estructura organizacional, para que no sea tan aburrido, pero un poco intentamos graficar lo que es la definición, ¿no? Como dijimos que está compuesto el sistema de información, está compuesto por, como dice ahí en el gráfico, equipos, personas, recursos, procedimientos, que en forma coordinada y en forma integrada, operando sobre ese conjunto de datos, que dijimos que no puede ser cualquier datos, sino que tienen que ser datos estructurados y estar acorde con las necesidades de la empresa. Hay que poder capturar esos datos realmente útiles, eficientes, para obtener la información que me permita transformarlos en esa información que necesito y de alguna manera puedan contribuir con las actividades de la organización, la parte administrativa, con el control, pero fundamentalmente con la toma de decisiones. Y todo esto tiene que estar vinculado con la estrategia de poder lograr los objetivos de la organización. Entonces, es como un gráfico que ilustra y resume de alguna manera lo que es la definición de sistema de información formal. Ustedes vieron que existen sistemas de información formal e informal. Cuando hablamos de informal, bueno, creo que ya todos lo tienen claro, lo han leído, pero en alguna oportunidad alguno de ustedes me hizo alguna pregunta. Y el sistema de información formal e informal generalmente conviven. Ustedes no se olviden que dentro de las organizaciones, además de los equipos, además de los recursos, de los procedimientos, tenemos lo que es el recurso humano y, bueno, se generan comentarios de pasillo, se generan rumores, lo que fuera, que esto interactúa de alguna manera con el sistema de información formal. Ninguna organización o estructura organizacional muy difícil que no coexistan estos dos sistemas. Pero lo importante es no perder de vista el foco de lograr el objetivo de la organización y que todos podamos ver que si aportamos la información que se necesita y tratamos de comunicar eficientemente, vamos a lograr el objetivo de la empresa y en conclusión vamos a lograr que a todos nos vaya bien, ¿no? Esto de que le vaya mejor o peor a alguna área de la organización porque eso me beneficia yo, eso quedó en la prehistoria. Ahora lo que nosotros tenemos que tratar es de ver la empresa como un sistema y tener en claro que si el sistema le va bien, la empresa logra los objetivos, cumple con sus políticas y puede seguir adelante, creciendo, desarrollándose. A nosotros como equipo, como recurso humano y como parte de la empresa, nos va a ir bien en conjunto. Si lo queremos hacer de manera individual, lo más probable es que tendamos a fracasar. Acá un poco también graficar esto de lo que es el sistema de información integrado, es decir, no solamente es importante que tengamos en cuenta de que el sistema le tiene que servir a los fines internos de la organización, sino que también tiene que haber un feedback permanente con lo que son los proveedores, los clientes y todo lo que se desprende del contexto y que son necesarios para que la organización pueda funcionar y ser eficiente.
¿Mm? Entonces vemos que tiene que tener relación los proveedores con el subsistema de compra, con el subsistema de producción. Todo va concadenado de alguna manera para que podamos ir manteniendo eficientemente la dinámica y el funcionamiento de la organización. Yo no sé si todos conocen, pero por ejemplo, si uno va, se me ocurre en este momento por decir un ejemplo, no es una industria, pero creo que la mayoría de ustedes lo debe conocer, la empresa Animad, uno ve que tienen como un sistema donde todo está vinculado, ¿no? Es decir, uno ingresa, lo primero que hace va a lo que es la parte de ventas, y ya automáticamente con un comprobante te vas a la parte de pago y la parte de pago se comunica con lo que es el sistema de entregas, es decir, vos no tenés que hacer ni decir nada, sino que a través de un sistema ellos van obteniendo toda la información, pero no solamente la información ahí internamente, sino que automáticamente ellos ya tienen un vínculo con los proveedores, entonces una vez que hace la entrega de un determinado producto, automáticamente al proveedor ya se le descuenta, o sea que ya sabe que tiene un producto menos que lo va a tener que abastecer en un tiempo determinado. Es decir, está todo relacionado y es importante como para verlo como ejemplo, ¿no? Bueno, esto es lo que le decía un poco hoy. Lo ideal sería que todo sistema de información tenga un único ingreso de datos y que ese ingreso de datos me permita obtener la información que yo necesito para cada área de la organización, ya sean las áreas funcionales, como también para la toma de decisiones, como en el caso de mejorar, incorporar nuevos proyectos, nuevos productos o lo que fuera. ¿Cómo elegir un sistema de información? Obviamente, como consecuencia de un proceso de definición de objetivos y estrategia empresaria. Eso tiene que estar antes de que yo pueda elegir el sistema de información. Es importante porque muchas veces, si no planificamos, no tenemos claro cuáles son los objetivos, cuál es la estrategia de la empresa, cuál es la visión, cuál es la misión, cuál es la política. Muchas veces podemos llegar a cometer errores a la hora de elegir un sistema de información. Porque de lo contrario, vamos a tomar decisiones equivocadas. Si nosotros primero tenemos que planificar, tener claros los objetivos y demás, para luego estructurar y dotar de los recursos en función de ese objetivo. Esto es fundamental, y aunque parezca obvia la aclaración, muchas veces en las empresas no sucede, o bien suceden pero no están del todo claros los objetivos, entonces nos ofrecen un paquete, un sistema enlatado, lo que fuere, y nos parece que eso va a ser a la diferenciación de nuestra calidad, de nuestro producto, de nuestra competencia, de lo que fuere, y en realidad no hacemos más que tener un gasto innecesario que muchas veces termina siendo obsoleto a los fines de la organización, porque por ahí es muy grande o está sobredimensionado para lo que es nuestra estructura organizacional, porque por ahí, de acuerdo a los objetivos de la empresa, no es necesario tener un paquete de ese tipo. Entonces, es fundamental tener claros los objetivos y la estrategia. Como recién les mencionaba, parece una tontería, pero muchas veces ocurre de que esto no se considera con anticipación y terminamos cometiendo muchos errores. También es importante tener en cuenta que si yo voy a tener un sistema de información muy sofisticado, tengo que tener esto, digamos, relacionado con el recurso humano que lo vaya a utilizar en el sentido de que tiene que poder comprenderlo. Muchas veces se venden un sistema de información que parece magnífico y viene un técnico un día a ponértelo a disposición y a explicarte, pero resulta que se va y la mayoría de las veces se termina usando el sistema precario que existía anteriormente por una falta de balance entre los recursos, es decir, cómo yo, si no nunca usé un sistema de ese tipo, puedo adaptarme o aprender en el término de un día cómo manejarlo. Entonces, de nada me sirve haber adquirido ese sistema que puede ser bárbaro y muy sofisticado si antes no tuve en cuenta la capacitación del personal para que pueda interpretar la información de ese sistema. ¿Vamos hasta acá? ¿Escuchan bien? Sí, sí. Bueno,
Acá un poco la clasificación, decimos que pueden observarse desde dos perspectivas. Una era la perspectiva funcional, que tenía que ver con las funciones básicas de la empresa o las funciones principales de la empresa, y desde la perspectiva de los distintos niveles jerárquicos. Ustedes saben que dentro de las empresas existen diversos tipos de sistemas, conviven distintos procesos, distintas personas, distintos niveles jerárquicos. Y ese sistema debe ser adecuado para brindarle la información correcta a cada uno. Es decir, si bien lo podemos mirar desde dos perspectivas, lo ideal sería que podamos tener ese sistema integral que nos pueda permitir unificar toda la información que necesitamos para que podamos de alguna manera tener la información útil para cada una de las áreas y para cada uno de los niveles jerárquicos. Ustedes saben que no es lo mismo la información que puede llegar a necesitar los niveles jerárquicos de la empresa, un gerente, por ejemplo, que lo que son las gerencias intermedias. ¿Sí? Hay gente esperando para entrar. Ya salgo de nuevo y vuelvo a entrar. Bueno, veníamos hasta acá. Creo que ya los admití, había 2 personas esperando. No sé si hay alguien más, ¿me avisan? Porque yo desde acá, cuando estoy compartiendo desde el celular, no lo puedo ver. Bueno, entonces, como les decía, lo fundamental es que se puedan integrar estas dos perspectivas dentro de un único sistema y que de esa manera podamos tener la información unificada para las distintas áreas y niveles jerárquicos de la empresa en un solo sistema de información. Como les decía anteriormente, la información que necesita cada una de los eslabones dentro de lo que es la estructura jerárquica de la empresa no va a ser la misma. Para lo que es la alta dirección necesitamos información sobre el desempeño general y de manera integrada de toda la empresa para poder tomar decisiones eficientes, pero sobre todo necesitamos información estratégica, que a su vez la va a brindar la gerencia intermedia, que va a necesitar información específica de lo que son las áreas y departamentos, y de la gerencia de operaciones, que lo que hace es estar en permanente interacción con lo que son las operaciones rutinarias. Lo ideal sería que el sistema me pueda brindar no solo información para las funciones organizacionales y para todo lo que es el procedimiento administrativo, sino para cada uno de los niveles jerárquicos de la empresa y que se puedan tomar las decisiones eficientes en función de aquel objetivo o aquella estrategia que se haya definido. Es importante que el sistema debe adecuarse a la información requerida por la empresa y a la posibilidad de recopilar esos datos. Que hoy, como yo les decía al comienzo, de nada me sirve tener un sistema de información muy sofisticado, un enlatado espectacular, si yo no voy a tener la posibilidad de recopilar los datos que realmente necesito para obtener la información correcta y hacerla llegar a la persona adecuada en el momento oportuno, todo lo que ya veníamos hablando. Y también tengo que tener en cuenta la posibilidad de que el costo de la recopilación de esos datos no sea superior a lo que me puede llegar a ofrecer en cuanto a la información que me brinda el procesamiento estructurado de esos datos. Entonces, es muy importante tener en cuenta si yo tengo la posibilidad de registrar y de qué manera lo voy a hacer para que esos datos sean útiles, eficientes y no perder el tiempo, ¿no?
Muchas veces, cuando nosotros decimos tenemos que registrar, hoy en día pensamos, como les decía hoy, en un libro, en una planilla, anteriormente se lo llamaba bitácora, hoy tenemos la tablet o el celular o lo que fuere, pero no alcanza con tener los medios o los recursos, sino que necesitamos saber exactamente qué vamos a registrar, para qué nos va a servir, en función del objetivo, en función de la información que queremos obtener a partir de ese relevamiento de datos. Si no, estamos perdiendo el tiempo, y cuando uno pierde el tiempo, para la empresa se traduce en costos, ¿no? Este registro, que lo estoy tomando en el momento presente, me sirve para dos cosas fundamentales. Para controlar lo que pasó en el pasado, en función de lo que planifiqué, y también para volver a planificar en el futuro. Es decir, que la información que me tiene que brindar esos datos que yo registré, procesé y obtuve, tienen que ser útiles y eficientes a los fines de seguir mejorando continuamente el desarrollo de la empresa o de la organización. ¿Por qué es necesario registrar? Justamente para poder verificar los resultados, para guiar futuras decisiones y para proporcionar datos para el sistema. Ustedes tengan en cuenta que ningún sistema es estático, todo el tiempo es dinámico, como dijimos, pues tiene que ser modular, flexible, es decir, todo el tiempo tenemos que ir adaptándolo a las nuevas realidades. Ustedes vieron que, por ejemplo, en la actualidad, con el contexto que estamos viviendo, muchas empresas tuvieron que adaptarse a lo que son las ventas online, por ejemplo, que es una de las cosas que se me viene en este momento. Bueno, es importante tener en cuenta que muchas veces no todos los sistemas o no todas las empresas estaban preparadas para poder adaptarse a ese cambio repentino. Sin embargo, muchas pudieron hacerlo o incluso reinventarse, cambiar de producto, modificar la maquinaria, lo que fuere, para poder de alguna manera seguir operando, sin necesidad de tener que cambiar todo de cero, sino haciendo las modificaciones modulares o necesarias dentro de la estructura organizacional con la que ya contaba. Entonces, como decía recién, el registro no es una mirada al pasado, sino una herramienta para ver el futuro. Obviamente que yo los registros los tengo que todos los años o cada tanto, obviamente que los tengo que ir renovando, tengo que actualizarlo, de nada me sirve el registro de venta del año pasado, si lo comparo probablemente con el registro que voy a tener este año. Entonces, esas cosas también son importantes tenerlas en cuenta. Si los registros deben tener un propósito definido, deben estar actualizados, y es importante saber y tener en cuenta que la información es poder, ¿no? Hoy por hoy, tener conocimiento propio, tener información de nuestra propia empresa y de empresas de similares características y del contexto, nos permite ser más eficiente y estar un paso adelante en relación al resto de las organizaciones. Ustedes fíjense que si nosotros nos ponemos a analizar las maquinarias, por ejemplo, que cada vez vienen con mayor tecnología, las maquinarias industriales o de la agroindustria o lo que fuere, nos ponemos a observar de que tenemos que analizar ya en este momento quién es el dueño de esos datos, ¿no? ¿Es la industria, es el productor que adquirió la herramienta con tanta tecnología? ¿O es la empresa que dentro de esa maquinaria, que provee esa maquinaria, ya tiene incorporado un software? Es decir, ¿quién es el dueño de los datos? No importa quién es el dueño, lo importante es que todos podamos tener acceso a esos datos y poder de alguna manera aprovecharlo para seguir siendo cada vez más eficientes. Ustedes, si se fijan, la mayoría de, por ejemplo, a mí se me viene, pero porque yo estoy más vinculada con la parte agropecuaria, no sé, una sembradora o una máquina de fertilizantes o lo que fuera, está toda tecnificada y todo el tiempo se va obteniendo datos de, bueno, si pongo tanta cantidad de producto, cuál es el rendimiento, cuál es la rentabilidad, cuál es el tiempo, y todos esos datos van quedando en ese software de la máquina. Es decir, lo importante es que podamos tener acceso para seguir mejorando y para seguir procesando esos datos y llegar a mejores resultados. Lo mismo pasa en las industrias. Todavía hay una disyuntiva de quién es el dueño de los datos, porque obviamente que el que es el dueño de los datos, el que tiene esa información, que dijimos que la información es poder, es conocimiento, va a ser el que mayores posibilidades tenga, ¿no? La nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos.
La información es lo más importante a la hora de tomar decisiones eficientes, y cuanto más adecuada, correcta, oportuna, significativa y todo lo que ya mencionamos sea, mejores decisiones le permite tomar al sector empresarial. Acá un poco, y a partir de este contexto, y yo creo que viene ya desde hace algunos años, hay como un nuevo paradigma, y yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de lo que son las empresas startup. Yo les voy a dejar ahora un trabajito que tiene que ver con que ustedes averigüen un poquito y cómo pueden relacionar lo que son las startups con el sector industrial, y qué posibilidades existen de desarrollar este tipo de empresas, cuáles son las ideas, ¿no? Porque eso también yo creo que a la hora de ser profesional no nos sirve quedarnos solamente con lo que es la definición de un sistema, o lo que es la definición o el concepto del procedimiento administrativo, lo que fuere, sino que también tenemos que ser creativos, ¿no? Y yo creo que en el hecho de ser creativo está la posibilidad de seguir desarrollándonos como profesionales y como empresarios. Entonces, un poco el desafío es que averigüen, bueno, yo acá les hice un resumen de qué es una startup, pero la idea sería que ustedes puedan buscar, informarse y ver qué se les ocurre o cómo pueden relacionar la información que venimos viendo con lo que es una startup y de qué manera vincularla, qué ideas les surgen para poder, en función de eso, diseñar obviamente que lo estamos haciendo pensando como trabajo práctico, pero lo ideal sería que no lo perdamos de vista, porque es algo que se viene, y más en este contexto, o sea que es importante que lo puedan tener en cuenta y que les sirva para tener ideas y pensar. Y por otro lado, les dejo este otro trabajito que tiene que ver con, estos son dos sistemas integrales. Uno, que ahí lo tienen, que se llama ERP, esas son las siglas en inglés, Enterprise Resource Planning, quiere decir planificación de recursos empresariales, y hay otro que se llama Sistema de Gestión de Almacenes. Yo lo que quiero es que ustedes averigüen sobre esos dos sistemas, que son sistemas de información vigentes, concretos, que lo relacionen con alguna industria alimenticia y que deduzcan por qué sería más conveniente uno u otro para ese tipo de industria. Eso se los dejo como trabajo para la próxima clase, tanto lo de las startups como los sistemas de información integrales, que quiero que lo relacionen con alguna industria alimenticia. Yo creo que esto va a ser más productivo porque les va a permitir ver la posibilidad de relacionar la teoría con alguna empresa en particular y a su vez conocer en profundidad un poquito más algunos sistemas que ya han sido desarrollados. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Para los que entraron un poquito más tarde, la idea de hoy era, primero que nada, pedirles a los que no entregaron todavía los trabajitos, que por favor lo hagan, porque sé que hay algunos que faltan, otros ya lo hicieron. En segundo lugar, hacer un repaso por lo que es no solamente el capítulo que ustedes ya leyeron del sistema de información, sino la importancia de la información, la importancia de los datos que necesitamos recopilar para poder transformarlos en una información que sea significativa y eficiente, y ver un poquito más los avances que hubieron en cuanto a sistemas de información para las industrias de todo tipo, y en este caso en particular para la industria alimenticia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda. ¿Me escuchan por lo menos? Sí, justamente ahí alguien puso en el chat que ese PDF no está, ese PowerPoint no está en el campus, ¿puede ser? No, en realidad yo les había subido uno de sistema de información y de comunicación mucho más resumido. Este estaba un poquito más explayado para poder explicar todo el capítulo, que era bastante más extenso. Y yo se los voy a subir ahora al campus, y les voy a subir los trabajos prácticos, digamos, estos dos trabajitos, para que les queden.
uno para la clase que viene y otro para la próxima clase, digamos, no sé cómo están de tiempos, no sé qué cantidad de trabajos tienen, porque nos han pedido de que vayamos de alguna manera dejando registrado trabajos prácticos como forma de que vayan manteniendo la regularidad, porque hay chicos que no se pueden conectar, no tienen forma de conectarse, entonces, bueno, que vayan elaborando los trabajos y subiéndolos como para tener, que se pueda visualizar que siguen en el cursado de la materia. Entonces, bueno, yo les voy a subir esta presentación, es un resumen de todo lo que es información, que es la primera parte del libro de sistemas de información, es el concepto de información, los datos, la forma de relevarlos, y a su vez tiene una vinculación con lo que es el capítulo de sistemas de información. Está muy resumido, pero creo que está lo que es más importante que tengan en cuenta a la hora de cuando tengan que estudiar. Y a su vez, me parece interesante que puedan seguir indagando un poco más en estos sistemas más avanzados y más tecnificados y en lo que se viene a partir de este nuevo paradigma de las startups, que es importante, y más aún en este contexto, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Yo no veo el chat porque yo les aclaro que estoy desde el celular y cuando yo comparto la pantalla no veo chat, no veo si hay alguien que quiere que lo acepte, por eso le pedí a los chicos que me avisen por el WhatsApp y lamentablemente todavía no tengo forma de recuperar mi computadora. Así que les pido disculpas, pero me avisan si alguien escribe algo porque no lo veo desde la presentación. Si no, me salgo y entonces ahí podemos interactuar mejor. Ahora sí, acá veo que hay 3 chats. Vamos a ver. Ese Power, bueno, está, perfecto. Lo del Power yo se los comparto en el campus, se los subo en el campus mañana a la mañana y les sumo los 2 trabajitos por separado. ¿Algún otro? No, los otros no, que se escucha bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Que le haya quedado alguna duda de la lectura que hicieron sobre el capítulo después de lo que estuvimos charlando hoy? Y si no, terminamos acá. ¿Listo? ¿Ninguna duda?